Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. El silencio de la carretera. Nunca me gustó manejar de noche, pero aquella vez no tuve opción. Había salido tarde de una reunión en la Ciudad de México y necesitaba regresar a Querétaro. Eran cerca de las 11 de la noche cuando tomé la carretera. El cielo estaba completamente negro, apenas sin luna, y el aire se sentía pesado, como si algo se ocultara en la oscuridad. Recuerdo haber pensado que al menos era martes, y el tráfico estaría prácticamente vacío. En efecto, apenas había camiones esporádicos y uno que otro coche lejano. La recta se extendía delante de mí como una cinta infinita iluminada por los faros, y lo único que me mantenía despierto era el sonido monótono del motor y el golpeteo de las llantas sobre el asfalto. Al pasar por la caseta de cobro, la mujer que me atendió me miró de una forma extraña. Me dio el cambio con la mano temblorosa y me dijo casi en susurro: «Maneje con cuidado, no se detenga». Me sonrió apenas, pero sus ojos parecían rogarme algo que no comprendí. Me reí nerviosamente, pensando que era solo una advertencia amable, aunque el tono de su voz se me quedó grabado. Avancé varios kilómetros en silencio. La radio había perdido señal y preferí dejarla apagada. Fue entonces cuando lo noté. No había visto ni un solo coche en mucho tiempo, ni un tráiler, ni un vehículo en sentido contrario. Nada. La carretera era mía, extendiéndose interminable, con cerros oscuros a los lados que parecían vigilarme en silencio. Comencé a sentirme inquieto. Miraba cada tanto el retrovisor y siempre estaba vacío. Encendí un cigarro y traté de calmarme, diciéndome que era normal, que esa autopista a esas horas solía estar solitaria. Pero el silencio era demasiado profundo. No había grillos, no había viento, ni siquiera el rumor de animales en los matorrales. Era como si todo estuviera suspendido. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, a un costado de la carretera, había alguien parado. Pensé que era un auto descompuesto, pero al acercarme noté que se trataba de una mujer. Llevaba un vestido blanco que ondeaba apenas con una brisa que yo no sentía dentro del coche. Estaba inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si mirara el pavimento. Frené instintivamente, pero recordé las palabras de la mujer en la caseta: «No se detenga». El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, y cuando pasé frente a ella, alcancé a ver su rostro iluminado por los faros. No tenía ojos, solo cuencas vacías, negras, como agujeros que absorbían la luz. Grité y aceleré lo más que pude. No quise mirar por el retrovisor, aunque la tentación era insoportable. Las manos me sudaban en el volante y mi respiración era entrecortada. Intentaba convencerme de que había sido una alucinación, un juego de mi mente cansada. Pero a los pocos minutos, la vi otra vez. Ahí estaba, en el mismo costado de la carretera, unos metros adelante, como si no me hubiera movido jamás. Esta vez no levantó la cabeza, pero sabía que era ella. El mismo vestido, la misma postura. El pánico me invadió. Pasé frente a ella sin mirar, con el cuerpo rígido. Y cuando creí que había quedado atrás, me armé de valor para voltear al espejo retrovisor. El asiento trasero estaba ocupado. La mujer estaba ahí, con la cabeza gacha, su cabello negro cubriéndole el rostro. Podía verla claramente a pesar de que no debería estar iluminada. Un olor nauseabundo llenó el coche, como de tierra húmeda y carne en descomposición. El grito se me ahogó en la garganta, y lo único que pude hacer fue seguir conduciendo, temblando como un niño. No me atreví a detenerme. Solo miraba de reojo el retrovisor, rezando porque desapareciera. Pero no lo hizo. Se quedó ahí, inmóvil, como si esperara algo de mí. De repente, la escuché respirar. Era un sonido áspero, húmedo, justo detrás de mí. «Devuélveme», susurró con una voz que no parecía humana. El coche empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor perdió fuerza, como si se ahogara. Pisé el acelerador con desesperación, pero apenas respondía. Mi mente buscaba una explicación lógica, quizá gasolina sucia, algún fallo eléctrico. Pero en el fondo sabía que no era eso. «Devuélveme», repitió la voz, más fuerte. No podía más. Giré el volante hacia el acotamiento, dispuesto a detenerme y salir corriendo, aunque no supiera hacia dónde.
pero cuando el auto se frenó, me atreví a voltear hacia atrás. El asiento estaba vacío. Respiré aliviado, aunque todavía con lágrimas en los ojos. Bajé la ventana para dejar salir aquel hedor insoportable, y el aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Encendí de nuevo el motor, y milagrosamente respondió como si nada hubiera pasado. Pensé en dar la vuelta y regresar, pero algo me lo impedía. Sentía que si lo hacía, jamás saldría de esa carretera. Así que seguí adelante, a toda prisa, rogando por ver aunque fuera las luces de otro coche. No pasó mucho tiempo antes de que notara un cambio en el ambiente. La neblina comenzó a cubrir la carretera, espesa, blanca, limitando la visión a pocos metros. Reducí la velocidad, pero pronto me di cuenta de algo. En el espejo retrovisor ya no veía nada. Ni siquiera las luces traseras de mi propio coche se reflejaban. Era como si manejara en un vacío absoluto. De pronto, la neblina frente a mí se abrió y lo vi. Un automóvil completamente destrozado en medio de la carretera. El parabrisas roto, la carrocería retorcida, y en el interior, cuerpos. Podía distinguirlos claramente, ensangrentados, inmóviles. Frené de golpe, con el corazón en la garganta. Me bajé sin pensarlo, corriendo hacia el accidente, buscando ayudar. Pero cuando estuve a unos metros, me di cuenta de que aquellos cuerpos eran idénticos al mío. El rostro destrozado, pero claramente el mío. Mis manos temblaron, y retrocedí lentamente. Entonces escuché el llanto. Provenía de dentro de mi coche. Me giré y la vi otra vez. La mujer del vestido blanco estaba sentada en el asiento del conductor. El motor estaba encendido, las luces iluminaban la carretera, y ella me observaba fijamente con sus cuencas vacías. Me quedé paralizado. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Ella levantó lentamente una mano y señaló hacia el coche accidentado. «Devuélveme», repitió. El suelo pareció abrirse bajo mis pies, y la neblina me envolvió por completo. Sentí que caía, que me ahogaba en un vacío sin fin. El último sonido que escuché antes de perder la conciencia fue el chirriar de unas llantas y un impacto brutal. Desperté al amanecer, sentado en mi coche, estacionado en el acotamiento. El motor estaba apagado. Todo parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. Intenté encenderlo y funcionó sin problema. Conduje los kilómetros restantes hasta llegar a Querétaro, en completo silencio. Nadie me creyó cuando conté lo sucedido. Dijeron que estaba cansado, que había alucinado. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche por una carretera mexicana, reviso el retrovisor con un miedo irracional. Y a veces, solo a veces, juro ver un destello blanco en el asiento trasero. Historia número 2. La curva del diablo. No sé por qué acepté manejar esa noche. Habíamos terminado de cargar el camión en Guadalajara y el jefe me dijo que lo llevara hasta Monterrey sin parar, que el cliente necesitaba la mercancía al amanecer. Eran casi las 10 de la noche cuando salí, y aunque estaba cansado, confiaba en que el café y la música me mantendrían despierto. Lo que no sabía era que esa sería la noche más larga de mi vida. La carretera estaba desierta. Solo la fila de luces amarillas que marcaban la autopista y los faros del tráiler me acompañaban. El ronroneo del motor llenaba el silencio, y cada tanto un letrero verde aparecía para recordarme que aún faltaban horas de camino. Al pasar una caseta, el cobrador me miró fijamente y me dijo: «Cuidado con la curva del diablo, dicen que hoy anda suelta». Me reí, pensando que era una broma de carretera, pero la forma en que me lo dijo, casi sin mover los labios, me dejó una sensación extraña. Avancé varios kilómetros. La noche parecía infinita. No había luna ni estrellas, solo un cielo denso que parecía aplastarme. Intentaba distraerme escuchando la radio, pero solo encontraba estática. Y en ese ruido blanco, juraría que escuchaba voces susurrando mi nombre. Fue entonces cuando lo vi. Un niño estaba parado en medio de la carretera, completamente quieto, con un balón en las manos. Frené de golpe, sintiendo como el camión se tambaleaba con el peso. El corazón se me detuvo, el niño ni siquiera parpadeaba. Toqué el claxon con fuerza, pero no se movió. Cuando por fin abrí la puerta para bajar, el niño desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Volví al volante con las manos temblando, convencido de que era el cansancio jugándome una mala pasada. Pero al sentarme de nuevo, sentí algo. El balón estaba en el asiento del copiloto. Viejo, sucio, manchado de tierra. El sudor frío me recorrió la espalda. Lo aventé al suelo y arranqué sin mirar atrás. Los kilómetros pasaban, y con ellos aumentaba la tensión.
Empecé a ver cosas por el rabillo del ojo, siluetas que caminaban al borde de la carretera, figuras que se perdían entre los matorrales. Nunca alcanzaba a verlas de frente, pero sabía que estaban ahí. A lo lejos apareció un letrero oxidado, curva peligrosa a 500 metros. Supuse que esa era la famosa curva del diablo. Reduje la velocidad y traté de concentrarme, pero entonces el tráiler se llenó de un olor insoportable, como carne podrida. Miré por el retrovisor y casi me da un infarto. Había alguien sentado en la litera del camión, justo detrás de mí. Una mujer, con el cabello largo cubriéndole el rostro, vestida con un camisón desgarrado. Estaba inmóvil, pero podía sentir sus ojos fijos en mi nuca. «No frenes», susurró con una voz grave, imposible de olvidar. El volante empezó a vibrar violentamente, como si algo tratara de sacarme del camino. El olor era cada vez más fuerte, y la voz repetía una y otra vez: «No frenes, no frenes». El miedo me paralizó. No sabía qué hacer, si obedecerla o detenerme. Pero cuando llegué a la curva, el tráiler se sintió como arrastrado por una fuerza invisible. Giré el volante con todas mis fuerzas, y en ese instante la vi. Decenas de cuerpos colgaban de los árboles a un lado de la carretera, balanceándose suavemente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, mirándome pasar. El pánico me hizo pisar el acelerador. Sentí que el tráiler derrapaba, pero de algún modo logré controlar la curva. El sudor me empapaba la frente y el corazón me latía tan fuerte que dolía. Cuando me atreví a mirar el retrovisor, la mujer ya no estaba. Respiré con dificultad, tratando de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero el balón seguía en el piso de la cabina, y esta vez estaba manchado de sangre fresca. Aceleré lo más que pude, rogando llegar pronto a un poblado, a cualquier lugar con gente. Pero la carretera parecía no terminar nunca. En un momento de desesperación, me orillé y apagué el motor. El silencio me envolvió, roto solo por mi respiración agitada. Cerré los ojos un instante para calmarme, y cuando los abrí, la carretera estaba distinta. Ya no había señales, ni luces amarillas, ni cerros a los lados. Solo un camino oscuro que se perdía en la nada. El cielo era rojo, como al atardecer, y el aire estaba cargado de un zumbido insoportable. Al mirar por el retrovisor, la mujer estaba otra vez allí, sonriendo con una boca llena de dientes afilados. «Ya no vas a despertar», dijo. Sentí un tirón en el pecho, como si me arrancaran el aire de golpe. El volante giró solo, y el tráiler se lanzó directo hacia la oscuridad. El impacto nunca llegó. Desperté en la mañana, estacionado en un paradero, con el motor apagado. Unos traileros me tocaron la ventanilla, diciendo que llevaba horas dormido ahí, con los ojos abiertos. Nunca me atreví a contarles lo que vi, pero cada vez que paso por esa carretera, siempre en el día, no puedo evitar mirar hacia la curva. Y lo juro por lo más sagrado, entre los árboles todavía cuelgan cuerpos, balanceándose lentamente, como esperándome. Historia número 3. El pasajero de medianoche. Nunca pensé que aceptar un aventón cambiaría mi vida para siempre. Aquella madrugada, venía de visitar a unos familiares en Morelia y manejaba rumbo a Toluca. Eran casi las 2 de la mañana, la carretera estaba desierta y mi única compañía era el rugido del motor. El frío era insoportable, el parabrisas empañado apenas dejaba ver el camino. De pronto, a lo lejos, distinguí una figura levantando el brazo. Al acercarme, vi que era un hombre, vestido con ropa sencilla, una chamarra vieja y sombrero. Su rostro estaba en sombras, pero me hizo señas con desesperación. Lo primero que pensé fue en no detenerme. Recordé las advertencias de mi padre: nunca levantes a nadie en la carretera de noche, hijo. Nunca sabes quién puede ser. Pero algo en aquel hombre me hizo frenar. Quizá fue la culpa, quizá la soledad. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros y le pregunté hacia dónde iba. «Hasta Toluca, si se puede», respondió con una voz ronca, pero tranquila. Accedí, y subió al asiento del copiloto. Olía a tierra húmeda, como si hubiera estado cavando en el suelo. No dijo mucho. Se acomodó, bajó la cabeza y miró hacia adelante. Yo traté de iniciar una conversación, pero apenas contestaba con monosílabos. Con el paso de los kilómetros, la incomodidad fue creciendo. La temperatura dentro del coche descendió de golpe, y mi respiración comenzó a empañar el cristal. Eché un vistazo de reojo. El hombre no parecía afectado, ni siquiera se movía. Fue entonces cuando lo noté. Sus manos estaban cubiertas de tierra fresca, las uñas negras, como si hubiera rascado con desesperación. Y lo peor, en su cuello, bajo el sombrero,
se alcanzaba a ver una cuerda marcada profundamente en la piel. Tragué saliva. El corazón me golpeaba el pecho. Pensé en detenerme, en obligarlo a bajar, pero el miedo me paralizó. Solo apreté el volante con fuerza y aceleré un poco. De pronto habló. Gracias por el aventón, hace mucho que nadie se detiene. Su voz era más grave, más pesada, como si viniera de un túnel. Me atreví a mirarlo directamente y casi pierdo el control del coche. Sus ojos no eran normales, eran dos cuencas negras, vacías. Apreté el acelerador, temblando. No quería mirar, pero sentía su presencia ahí, a unos centímetros. El aire era cada vez más frío, y mi estómago se revolvía con un olor insoportable, como carne podrida. ¿Sabes por qué nadie se detiene?, preguntó de pronto. No respondí. Tenía la garganta seca. Él sonrió, una sonrisa torcida. Imposible, porque yo nunca llego a mi destino. Entonces todo se volvió oscuro. Los faros dejaron de alumbrar, el tablero se apagó, y quedamos sumidos en un vacío absoluto. Ni siquiera podía escuchar el motor. Solo su respiración, profunda, detrás de mí. Sí, detrás. Miré el asiento del copiloto y estaba vacío. Giré lentamente la cabeza hacia el retrovisor y lo vi, sentado justo en la parte trasera, mirándome fijamente con sus cuencas negras. El grito se me atoró en la garganta. Apreté los ojos con fuerza y recé lo que pude. Cuando los abrí, las luces del coche habían vuelto y la carretera estaba frente a mí, como si nada hubiera pasado. Pero el asiento trasero seguía ocupado. Intenté mantener la calma y conducir sin mirar atrás, aunque lo sentía ahí, respirando, murmurando cosas que no entendía. De pronto, sus palabras se hicieron claras. Yo también iba a Toluca, pero nunca llegué. El coche se sacudió violentamente, como si hubiera pasado sobre algo. Miré por el espejo y vi un cuerpo tirado en la carretera, inmóvil. Quise detenerme, pero la voz me detuvo. Si frenas, te quedas conmigo. El miedo me obligó a seguir, aunque las lágrimas me nublaban la vista. Conducía como un autómata, rezando por encontrar algún poblado. Después de lo que parecieron horas, vi un letrero verde, Toluca, 5 kilómetros. El corazón me dio un vuelco, pero cuando volteé al asiento trasero, ya no había nadie. Suspiré, sintiendo que por fin había terminado. Sin embargo, al llegar a la entrada de la ciudad, un retén de policías me hizo señales para detenerme. Uno de ellos se acercó a la ventanilla y al ver mi rostro desencajado, me preguntó si estaba bien. Le conté lo sucedido, esperando que se burlara de mí, pero en lugar de eso, se puso serio. Lo recogió en la carretera, ¿verdad?, me preguntó. Asentí. El policía se quitó la gorra y bajó la voz. No es la primera vez que alguien lo ve. Dicen que fue un campesino que murió ahorcado hace más de 20 años, justo cerca de aquí. Siempre pide aventón hacia Toluca, pero nunca llega. Me quedé en silencio, temblando. El policía me miró con compasión y me dejó ir sin más preguntas. Desde entonces, nunca más volví a detenerme por nadie en una carretera de México. Pero a veces, cuando manejo de noche, siento el asiento trasero hundirse, como si alguien invisible se sentara de nuevo. Y en el retrovisor, aunque no quiera mirar, sé que hay un par de cuencas negras observándome en silencio. Historia número 4. La mujer en el kilómetro 31. Esa noche tomé la carretera libre de Puebla hacia Veracruz. Eran casi las 12 y la neblina empezaba a bajar tan espesa que los faros apenas iluminaban unos metros adelante. Nunca me ha gustado manejar de noche, pero tenía que llegar al puerto al amanecer para entregar unos documentos importantes. Siempre me habían advertido de esa carretera: accidentes, asaltos, historias raras. Pero me repetía que no creía en fantasmas, que lo único peligroso ahí eran los baches y los tráileres. Durante varios kilómetros, todo fue silencio. Ni un auto en sentido contrario, ni luces a lo lejos. La soledad era tan densa que empecé a sentirme observado. Fue entonces cuando la vi. A la orilla del camino, una mujer de cabello largo y negro, con un vestido claro que contrastaba con la oscuridad. Caminaba descalza, despacio, con la cabeza gacha. Frené sin pensarlo. Quizá necesitaba ayuda. Bajé la ventana y le pregunté si quería que la llevara. Levantó la mirada. Su rostro estaba cubierto de moretones, los labios partidos y los ojos rojos como si hubiera llorado por horas. No dijo nada, pero abrió la puerta y se sentó en el asiento del copiloto. El aire en el coche se volvió helado. Intenté tranquilizarla con alguna pregunta. ¿Va hacia Veracruz?,
Ella solo asintió lentamente. La tensión me erizaba la piel. Su respiración era apenas un suspiro, y sin embargo el silencio pesaba como plomo. A los pocos minutos, la neblina se cerró aún más. Bajé la velocidad y, por un instante, giré para verla de reojo. Estaba sonriendo. No era una sonrisa normal. Era una mueca torcida, casi animal. Y en sus ojos ya no había lágrimas, solo dos manchas oscuras, vacías. Apreté el volante con fuerza. Sentía el corazón en la garganta. Traté de mantener la calma, de no mostrar miedo. Pero entonces habló. Aquí fue donde morí. El coche se sacudió violentamente, como si hubiera pasado sobre algo. Miré al frente y vi, en medio de la carretera, un automóvil destrozado. Su carrocería estaba retorcida, las luces parpadeaban, y dentro había un cuerpo, el suyo. Frené en seco, jadeando. La mujer junto a mí seguía sonriendo. ¿Lo ves?, susurró. Nunca llegué a Veracruz. El hedor a sangre y metal quemado inundó el interior del coche. Las manos me temblaban, y cuando me atreví a mirarla de nuevo, ya no estaba. El asiento estaba vacío, pero en el retrovisor vi algo que me congeló la sangre. Ella estaba en el asiento trasero, inclinada hacia adelante, tan cerca que casi podía sentir su aliento en mi cuello. Llévame, dijo. El coche arrancó solo, como si algo más lo condujera. La velocidad aumentaba aunque yo no pisaba el acelerador. La carretera se volvía interminable, siempre el mismo tramo, siempre el mismo automóvil accidentado una y otra vez, repitiéndose como en un bucle infernal. Grité, recé, golpeé el volante. Nada funcionaba. Solo escuchaba su risa, cada vez más aguda, más insoportable. De pronto, todo se oscureció. El coche se apagó en seco, y quedé varado en silencio absoluto. Cuando abrí los ojos, era de día. Estaba detenido en el kilómetro 31, el motor apagado, los documentos intactos. Pensé que todo había sido un mal sueño. Hasta que bajé del coche. En el parabrisas, con letras grandes y torcidas, alguien había escrito con sangre: gracias por llevarme. Desde esa noche, nunca volví a manejar por esa carretera. Pero cada vez que paso cerca, escucho un golpeteo en el techo de mi coche, como si alguien caminara descalzo encima de mí, esperando volver a entrar. Historia número 5. Los faros en la oscuridad. No soy supersticioso, pero lo que viví en la carretera México-Acapulco hace 3 años todavía me persigue en las noches. Lo cuento solo porque necesito sacarlo de mi cabeza, aunque sé que nadie me cree. Era viernes por la noche y había salido tarde de la oficina. Tomé la autopista rumbo a Acapulco para reunirme con unos amigos el fin de semana. Eran casi las 11 cuando pasé la última caseta. Desde ahí, la carretera se volvió solitaria. Ni un coche, ni un tráiler. Solo yo, mi viejo sedán y el zumbido constante del motor. Al principio, disfruté del silencio, pero conforme avanzaban los kilómetros, la soledad se hizo pesada. Encendí la radio, pero solo había estática. Terminé apagándola. Fue entonces cuando los vi, 2 luces en el retrovisor. Faros de un auto que venía detrás de mí. Alivio. Después de tanta oscuridad, ver otro conductor en la carretera me tranquilizó. El auto se acercó rápidamente, tanto que pensé que quería rebasarme, pero no lo hizo. Se mantuvo a unos metros detrás de mí, demasiado cerca, cegándome con sus luces. Toqué la direccional, me orillé un poco, pero el coche no me pasó. Molesto, bajé la velocidad. El otro también lo hizo. La presión en mi pecho empezó a crecer. De pronto, los faros desaparecieron. Miré el retrovisor incrédulo. La carretera estaba vacía. No había curvas, no había salidas, no había forma de que aquel auto se hubiera desvanecido tan rápido. Intenté convencerme de que eran mis nervios, de que quizá había confundido un reflejo, pero a los pocos minutos, volvieron a aparecer. Las luces, pegadas a mi defensa trasera, cegándome. El miedo se mezclaba con el enojo. Apreté el volante, subí la velocidad a más de 120. Los faros se mantuvieron fijos, siguiéndome como una sombra, hasta que, otra vez, desaparecieron. El estómago me dio un vuelco. La carretera volvió a estar desierta. Mis manos sudaban, y cada kilómetro se hacía eterno. Pero lo peor estaba por venir. Al mirar el retrovisor una tercera vez, no vi los faros, vi un rostro, reflejado en el cristal trasero, justo detrás de mí. Una cara pálida, sin ojos, con la boca abierta como si gritara en silencio.
Me giré de golpe. El asiento trasero estaba vacío. Respiraba agitado, como si hubiera corrido kilómetros. Traté de tranquilizarme, de decirme que todo era producto del cansancio. Entonces lo escuché. Un susurro, cerca de mi oído. No estás solo. Sentí la piel erizarse. Apreté el acelerador sin mirar atrás. La carretera se volvía interminable, como si nunca fuera a terminar. En ese momento, las luces aparecieron de nuevo, pero ahora no venían de atrás, sino de frente. Dos faros enormes avanzaban hacia mí a toda velocidad, directos a chocar. Grité, giré el volante y salí disparado al acotamiento. El coche derrapó, casi vuelca, pero logré detenerlo. Cuando levanté la vista, no había nada. Ni un auto, ni luces. Solo silencio. Temblando, encendí de nuevo el motor y avancé lentamente. Me repetía que solo necesitaba llegar a una gasolinera, a cualquier lugar con gente. Pero los kilómetros pasaban y no encontraba nada. De pronto, vi un letrero oxidado, KM 113. Lo raro era que hacía 20 minutos había pasado exactamente ese mismo letrero. El corazón me dio un vuelco. Estaba atrapado en un bucle. La desesperación me hizo llorar. Gritaba dentro del coche, golpeaba el volante. Y entonces, en medio del retrovisor, los vi otra vez, los faros, cada vez más cerca. Esta vez no desaparecieron. Se acercaron tanto que sentí el impacto. El coche se sacudió violentamente, el vidrio trasero estalló, y el olor a gasolina y sangre me invadió. Todo se volvió negro. Desperté al amanecer, con el coche detenido en el acotamiento. Sin daños, sin vidrios rotos. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que vi el parabrisas. Con el dedo, como marcado en la condensación, había un mensaje escrito desde dentro. Nos vemos en el kilómetro 113. Desde esa noche, jamás volví a manejar de noche. Y cuando por error paso por esa carretera de día, bajo la mirada y evito el retrovisor. Porque siento, lo juro, que alguien me está mirando desde atrás. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación. Y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos del Más Allá, donde el terror apenas comienza.